En un mundo repleto de misterios y relatos antiguos, la figura de Eva se erige como uno de los pilares fundamentales de la narrativa bíblica. La historia de la primera mujer, creada a partir de una costilla de Adán, plantea una serie de interrogantes que han perdurado a lo largo de los siglos. Eva no solo es conocida como la madre de todos los vivientes, sino que su vida y su descendencia son objeto de muchas especulaciones. Una de las cuestiones más intrigantes que rodean a Eva es la naturaleza de su primer hijo, un ser que podría ser considerado el primer Nefilim, un término que ha capturado la imaginación de teólogos, historiadores y estudiosos de la Biblia. En el libro del Génesis se menciona a los hijos de Dios y a los Nefilim en una breve pero poderosa referencia que ha generado un sinfín de interpretaciones. La conexión entre estos hijos de Dios y los Nefilim se encuentra en un pasaje que sugiere que los primeros eran entidades que se unieron a las hijas de los hombres, y de esa unión surgieron los gigantes, los Nefilim. Pero, ¿quiénes eran realmente estos seres? ¿Eran simplemente mitos o hay una verdad más profunda detrás de estas palabras? A medida que profundizamos en la historia de Eva, es imperativo cuestionar la razón detrás de su silencio y la ambigüedad que rodea a su primer hijo. La narrativa comienza en el capítulo 6 de Génesis, donde se presenta un breve relato que menciona a estos hijos de Dios y los Nefilim, pero no hay una explicación clara sobre su origen o su propósito. Esto provoca una serie de interrogantes. ¿Fueron los Nefilim los descendientes de Eva? Si es así, ¿qué implicaciones tiene esto para la comprensión de la humanidad y su relación con lo divino? La falta de claridad en el texto bíblico ha llevado a muchas interpretaciones, desde la lectura literal hasta las más alegóricas, y cada una de ellas abre un nuevo camino de indagación. Es fascinante observar cómo la interpretación del término Nefilim ha variado entre diferentes tradiciones y estudios. Para algunos, se trata de gigantes que caminaban sobre la tierra, mientras que otros argumentan que son seres divinos o híbridos entre ángeles y humanos. Esta variedad de significados pone de relieve la complejidad del texto bíblico y la dificultad de comprender la intención original de sus autores. ¿Es posible que la historia de Eva y su hijo ocultara un mensaje más profundo, uno que no ha sido revelado a través de las generaciones? A medida que seguimos indagando sobre este tema, es vital recordar que las escrituras no solo son un conjunto de registros históricos, sino también un espacio donde se entrelazan la fe y la interpretación. Si te interesa explorar más sobre estos misterios y sus implicaciones, no dudes en suscribirte al canal. Aquí desentrañamos relatos antiguos y buscamos la verdad detrás de las palabras. El relato de Eva y su primer hijo plantea preguntas sobre la naturaleza de la humanidad y su relación con lo divino. ¿Por qué se omitieron ciertos detalles en las narrativas? ¿Qué nos dicen las escrituras sobre el papel de Eva en la creación de la humanidad? Al profundizar en estas cuestiones, se hace evidente que la historia de Eva va más allá de ser la madre de Caín y Abel. Es una historia que puede contener secretos ocultos que han sido pasados por alto. La narrativa del Génesis sugiere que la llegada de los Nefilim marcó un punto de inflexión en la humanidad. Estos seres, al parecer, eran conocidos por su grandeza y su fuerza, y su existencia provocó la desilusión de Dios con el mundo que había creado. Pero, ¿qué papel jugaron realmente los Nefilim en la historia de la humanidad? ¿Fueron un castigo o una consecuencia de la libre voluntad otorgada por el Creador? La ambigüedad en la narrativa también se refleja en el uso del término hijos de Dios. Tradicionalmente, se ha interpretado que estos eran ángeles caídos, pero también hay quienes argumentan que esta denominación podría referirse a los descendientes de Set, el hijo de Adán, en oposición a los de Caín. Esta interpretación añade otro nivel de complejidad a la historia de Eva y su descendencia. ¿Es posible que la historia de Eva esté tratando de transmitir una lucha entre el bien y el mal, donde sus descendientes juegan un papel crucial en el destino de la humanidad? La historia de los Nefilim no se limita a ser un simple mito, se conecta con otros relatos de gigantes en culturas antiguas alrededor del mundo. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Son estas historias meras coincidencias o hay una conexión más profunda que vincula a la humanidad a lo largo de la historia? A medida que exploramos las similitudes en las narrativas de diferentes culturas, nos damos cuenta de que la figura del gigante se repite, sugiriendo que puede haber un trasfondo histórico que ha sido olvidado con el tiempo. Finalmente, la historia de Eva y su primer hijo continúa siendo un tema de debate entre académicos y teólogos. De hecho, cada vez que se analiza la figura de los Nefilim, se abren nuevas interpretaciones y líneas de discusión. La búsqueda de la verdad detrás de estas figuras míticas nos lleva a cuestionar no solo la naturaleza de la escritura, sino también la propia naturaleza de nuestra humanidad.
La historia de Eva es, por lo tanto, una invitación a seguir investigando y reflexionando sobre el significado de nuestro origen. Así que, si estás intrigado y deseas conocer más sobre estos misterios y cómo se entrelazan con otros relatos bíblicos, no olvides seguir explorando esta narrativa. En la próxima sección profundizaremos en las implicaciones del texto de Génesis y cómo éstas han sido interpretadas a lo largo de los siglos. ¿Qué nos dice la historia de Eva sobre nuestra propia existencia? ¿Y cómo los ecos de su historia resuenan en la actualidad? La búsqueda de estas respuestas está solo a un paso. El estudio del texto de Génesis nos lleva a través de un laberinto de interpretaciones y significados que han perdurado a lo largo de los siglos. La frase que menciona a los hijos de Dios y a los Nefilim es particularmente intrigante, ya que sugiere una conexión profunda entre lo divino y lo terrenal. La interpretación de estos términos ha sido objeto de debate constante entre académicos, teólogos y creyentes. ¿Pero qué significa realmente esta frase en el contexto de la narrativa bíblica? ¿Estamos hablando de seres angelicales que descendieron a la tierra? ¿O se trata de una metáfora que refleja la lucha entre la humanidad y lo divino? A medida que analizamos más a fondo el texto de Génesis 6, 1-4, se hace evidente que la ambigüedad es una característica central. Por un lado, la interpretación tradicional sugiere que los hijos de Dios son ángeles caídos que se unieron con las mujeres humanas, dando lugar a los Nefilim, que son descritos como gigantes o hombres de renombre. Por otro lado, algunos estudiosos argumentan que esta interpretación es demasiado literal y que podría ser más acertado ver a los hijos de Dios como los descendientes de Set, mientras que las hijas de los hombres serían los descendientes de Caín. Esta dualidad en la interpretación no solo refleja la complejidad del texto, sino que también abre la puerta a nuevas preguntas sobre la naturaleza de la humanidad misma. La figura de Og, el rey de Basán, es otro elemento fascinante que se entrelaza con la historia de los Nefilim. Según la Biblia, Og era uno de los últimos de los Refaítas, una raza de gigantes que, al igual que los Nefilim, despierta la curiosidad en torno a su origen y existencia. La conexión entre Og y los Nefilim sugiere que los mitos de gigantes no son meras fábulas, sino que podrían estar anclados en la historia real de la humanidad. Es posible que la existencia de estos gigantes haya influido en la percepción que los antiguos tenían de los dioses y de su propio lugar en el mundo. Mientras profundizamos en la historia de Og, encontramos referencias que indican que su altura era extraordinaria. Se dice que su cama medía aproximadamente 4 metros de largo, lo que sugiere que su estatura era considerablemente mayor que la de un humano promedio. Esto plantea una pregunta que no podemos ignorar. Si los relatos sobre Og y los Nefilim son ciertos, ¿qué implica esto sobre la naturaleza de la humanidad y su desarrollo? ¿Estamos hablando de una era en la que la genética y la fisiología humana eran diferentes, o simplemente de una exageración narrativa? La interpretación alegórica de los Nefilim también merece atención. Algunos sostienen que estas historias son metáforas que representan los peligros de la desobediencia a Dios y la corrupción humana. En este sentido, los Nefilim podrían ser vistos como símbolos de los resultados de un comportamiento moral degenerado. Sin embargo, esta lectura plantea su propio conjunto de preguntas. Si los Nefilim son solo una alegoría, ¿por qué se les atribuye tanto poder y renombre en la narración? Esta contradicción invita a una reflexión más profunda sobre el significado de la palabra y su impacto en la cultura religiosa. La historia de Eva y su descendencia es una invitación a explorar la relación entre lo humano y lo divino. Si los Nefilim realmente fueron resultado de la unión entre los hijos de Dios y las mujeres, entonces se puede sugerir que Eva, como madre de la humanidad, tuvo un papel aún más significativo en la narrativa bíblica. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué mensaje intentaron transmitir los autores de estos textos? ¿Es posible que haya una intención deliberada de ocultar la verdadera naturaleza de la creación y su impacto en la humanidad? Las diversas interpretaciones de los Nefilim reflejan la lucha continua por desentrañar la verdad detrás de las escrituras. A lo largo de los siglos, los estudiosos han intentado reconciliar la narrativa bíblica con el conocimiento científico y arqueológico disponible. Sin embargo, las contradicciones presentes en los textos han llevado a un estancamiento en la comprensión. Por ejemplo, si se acepta la existencia de los Nefilim como seres literales, ¿cómo se concilia esto con la idea de que Dios creó un mundo perfecto y libre de pecado? Esta pregunta ha llevado a muchos a replantear su comprensión de la historia bíblica y su relevancia en el mundo moderno. La figura de Og y su conexión con los Nefilim también resuena en otros relatos de gigantes en la literatura antigua. Desde las leyendas de los griegos hasta las historias de otras culturas, los gigantes parecen ocupar un lugar prominente en la narrativa humana.
Esto plantea una cuestión inquietante. ¿Puede haber un patrón global que sugiera que la historia de los gigantes, y en particular la de los Nephilim, no es simplemente un mito aislado, sino parte de una tradición más amplia y compartida? En el mundo de la arqueología han surgido hallazgos que podrían dar sentido a estas historias. Algunos arqueólogos han documentado la existencia de estructuras megalíticas que parecen desafiantes en su escala y complejidad, lo que lleva a preguntarse cómo pudieron ser construidas en tiempos antiguos. ¿Podrían estas estructuras haber sido construidas por una civilización que tenía conocimientos tecnológicos que superaban lo que se creía posible? ¿O representan, en cambio, una manifestación de la colaboración entre humanos y seres divinos, como se sugiere en los relatos sobre los Nephilim? Si bien la discusión sobre los Nephilim y su origen es fascinante, también es esencial abordar la forma en que estas historias han influido en la cultura contemporánea. Desde películas hasta novelas, la figura del gigante ha sido reinterpretada y revisitada en numerosos contextos, lo que refleja un interés duradero en la narrativa de los Nephilim. La exploración de estos mitos no solo nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado, sino también a considerar cómo estas historias continúan moldeando nuestra comprensión del mundo hoy. A medida que nos adentramos en la próxima sección, haremos una evaluación más profunda de la relación entre el texto de Génesis, las teorías sobre los Nephilim y los hallazgos arqueológicos que podrían respaldar o desafiar estas interpretaciones. Si estás interesado en desentrañar más misterios de la historia y cómo se entrelazan con nuestra comprensión de la humanidad, no olvides seguir explorando con nosotros. La búsqueda de la verdad sobre los Nephilim nos llevará a lugares inesperados y reveladores, donde las antiguas historias se encuentran con las realidades modernas. ¿Te atreves a seguir este camino de indagación? A medida que exploramos la complejidad de la historia de los Nephilim, es esencial investigar las evidencias físicas que han surgido a lo largo del tiempo. Estas evidencias no solo desafían las interpretaciones tradicionales del texto bíblico, sino que también refuerzan la idea de que la narrativa de los Nephilim tiene raíces más profundas de lo que se ha asumido. Algunos arqueólogos han descubierto estructuras megalíticas que parecen haber sido construidas por civilizaciones que poseían un conocimiento avanzado en ingeniería. Esto plantea una pregunta intrigante. Si estas estructuras fueron edificadas por humanos, ¿cómo lograron tal hazaña? Las megalíticas, que se encuentran en diversas partes del mundo, son un testimonio de un talento arquitectónico que muchos expertos consideran impresionante para la época. Por ejemplo, en lugares como Baalbek, en el Líbano, encontramos bloques de piedra que pesan varias centenas de toneladas, perfectamente tallados y colocados en su lugar. ¿Cómo pudieron seres humanos de la antigüedad, con herramientas rudimentarias, mover y colocar tales piedras? Si bien algunos podrían argumentar que la mano de Dios fue la que facilitó estas construcciones, otros sugieren que tal vez existía una civilización avanzada que operaba con tecnología que aún no entendemos. En este contexto, es crucial tocar el relato de Og, el rey de Basán, que aparece en la Biblia como un gigante formidable. Según el texto, Og era uno de los últimos de los refaítas, una raza de gigantes que se considera descendiente de los Nephilim. Esto invita a cuestionar si las historias de gigantes son simplemente mitos o si hay un trasfondo real detrás de ellas. Las tradiciones orales en diversas culturas del mundo, que hablan de seres enormes y poderosos, apuntan a la posibilidad de que estas leyendas podrían estar basadas en hechos históricos. ¿Podría ser que estas historias de gigantes fueran una forma de recordar a aquellos que, de alguna manera, impactaron a la humanidad de manera significativa? Ahora, es fundamental realizar un análisis de las construcciones megalíticas a la luz de las historias de los Nephilim. Por ejemplo, en Göbekli Tepe, en Turquía, se han encontrado estructuras que datan de hace más de 11 Selir años. Este sitio es considerado uno de los templos más antiguos del mundo y su construcción ha dejado a muchos investigadores perplejos. ¿Cómo fue posible que una civilización tan primitiva pudiera realizar una obra de tal magnitud? Algunos arqueólogos sugieren que la construcción de Göbekli Tepe pudo haber sido el resultado de un esfuerzo comunitario, donde la necesidad de un espacio sagrado unió a las personas, pero aún así, hay quienes creen que esta obra podría ser un eco de conocimientos ancestrales perdidos. La presencia de estructuras que parecen desafiar nuestra comprensión de la tecnología antigua abre un abanico de posibilidades. Si los Nephilim fueron, de hecho, seres reales que existieron en la historia antigua, entonces sus habilidades y conocimientos podrían haber influido en estas construcciones. A medida que se acumulan más pruebas, la narrativa de los Nephilim se vuelve más válida y atractiva, sugiriendo que quizás no son meros mitos, sino recuerdos de una historia que ha sido olvidada o distorsionada con el tiempo. Sin embargo, la arqueología convencional ha sido reacia a aceptar la idea de que los Nephilim existieron en un sentido literal.
Esto se debe a que aceptar la existencia de estos seres significaría reescribir parte de la historia humana tal como la conocemos. Muchos académicos temen que las implicaciones de tal aceptación podrían desestabilizar no solo la historia antigua, sino también las creencias modernas, que han sido moldeadas por estas narrativas a lo largo de los siglos. Si los Nephilim fueron seres reales, ¿cómo se vería nuestra comprensión del mundo hoy? A medida que seguimos indagando en este tema, es crucial considerar las palabras del texto bíblico y cómo pueden ser interpretadas. La interpretación del hebreo en el contexto de Génesis 6, 1:4 ha llevado a diferentes conclusiones sobre la naturaleza de los hijos de Dios y su relación con las hijas de los hombres. La palabra Nephilim en sí misma ha sido objeto de debate, ya que algunos estudiosos sugieren que podría traducirse como los caídos en lugar de gigantes. Esta interpretación abre otra serie de preguntas. Si los Nephilim son en efecto los caídos, ¿qué significa eso para la narrativa de la caída del hombre y su relación con lo divino? La complejidad de estas cuestiones hace que la investigación sobre los Nephilim sea aún más relevante. No solo se trata de entender el significado detrás de un pasaje bíblico, sino también de explorar cómo estas historias han impactado la cultura y la sociedad a lo largo de los años. Hay quienes creen que estas narrativas de gigantes y seres poderosos pueden haber servido como advertencias sobre los peligros de la arrogancia y la desobediencia a Dios. En este sentido, los Nephilim podrían simbolizar las consecuencias de un comportamiento moral degradante. Mientras seguimos desentrañando la historia de los Nephilim, no podemos pasar por alto su influencia en la cultura contemporánea. Desde películas hasta novelas, la figura del gigante ha sido reinterpretada en diversos contextos, reflejando un interés duradero en esta narrativa. Las historias de Nephilim y gigantes no solo nos invitan a reflexionar sobre el pasado, sino que también nos llevan a cuestionar cómo estas leyendas continúan moldeando nuestra comprensión del mundo actual. Así, la investigación sobre los Nephilim no solo es una exploración de la historia antigua, sino también una invitación a repensar nuestras creencias y suposiciones sobre el pasado. Con cada evidencia que se presenta, se nos brinda la oportunidad de reevaluar lo que sabemos y lo que creemos. La búsqueda de la verdad sobre los Nephilim es un viaje que nos lleva a diversas direcciones, y mientras más profundizamos, más se enredan las preguntas que nos planteamos. Si estás disfrutando de esta exploración, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir descubriendo más misterios de la historia. La siguiente etapa de nuestra investigación nos llevará a profundizar en las hipótesis alternativas sobre la existencia de los Nephilim y cómo éstas podrían encajar con las evidencias que hemos encontrado. ¿Qué nuevas revelaciones nos esperan en este fascinante camino hacia el pasado? A medida que nos adentramos en las hipótesis alternativas sobre los Nephilim, es fundamental desafiar nuestra comprensión tradicional y abrir la mente a nuevas posibilidades. La narrativa bíblica, aunque rica en simbolismo, también está llena de ambigüedades que han llevado a interpretaciones diversas a lo largo de la historia. Por ejemplo, al hablar de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, la pregunta radica en quiénes son estos personajes y qué papel juegan en la creación de los Nephilim. Existen teorías que sugieren que estas entidades podrían no ser divinas en el sentido estricto, sino más bien seres de un linaje superior, tal vez híbridos, que han sido malinterpretados o distorsionados a través de los siglos. Algunos investigadores argumentan que la clave para entender a los Nephilim radica en su posible conexión con la tecnología perdida. Imaginemos por un momento que estos seres tenían acceso a conocimientos avanzados que se han perdido en la historia. La construcción de monumentos como Göbekli Tepe podría ser un indicio de una civilización que poseía habilidades que hoy en día nos parecen imposibles. Este sitio, con sus enormes pilares y complejas estructuras, plantea preguntas importantes. ¿Cómo pudieron las personas de esa época crear algo tan monumental sin las herramientas que consideramos necesarias hoy? Si los Nephilim eran, de hecho, seres con una inteligencia superior o capacidades extraordinarias, esto podría explicar cómo lograron llevar a cabo tales obras. Es interesante considerar cómo esta perspectiva se enfrenta a la explicación ortodoxa. Muchos académicos tienden a ver el relato de los Nephilim como una mera alegoría, un símbolo de la corrupción y la decadencia moral de la humanidad. Sin embargo, si se acepta la posibilidad de que existieron realmente, se abriría un campo de estudio completamente nuevo. La historia de los Nephilim podría transformarse de un mito en una memoria histórica, un eco de una época en la que seres extraordinarios intervinieron en el desarrollo de la civilización. Para profundizar en esta idea, podemos mirar a las interpretaciones de textos antiguos, como el libro de Enoque, que ofrece una narrativa alternativa sobre los Nephilim que no se encuentra en la Biblia canónica. Este texto menciona a los ángeles caídos,
conocidos como los vigilantes, quienes descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, dando lugar a una raza de gigantes. Aquí se presenta otra contradicción. Si los Nefilim son considerados seres caídos, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de la relación entre lo divino y lo humano? ¿Significa que la humanidad siempre ha estado en un tira y afloja con fuerzas que no puede comprender completamente? Mientras examinamos estas hipótesis, es crucial no dejar de lado las implicaciones que tienen en nuestra comprensión de la historia y la cultura. Las historias de gigantes y de seres poderosos han resonado a través de las civilizaciones, desde las leyendas sumerias hasta los mitos griegos y las narrativas en la Biblia. Este patrón recurrente sugiere que, tal vez, hay una verdad subyacente que une todas estas historias. La existencia de los Nefilim podría ser una de las claves para desentrañar un misterio que ha perdurado a lo largo del tiempo. Si consideramos la idea de que estos seres eran en realidad una representación de la arrogancia humana y sus consecuencias, entonces los Nefilim se convierten en un símbolo de advertencia. En este sentido, su historia podría servir como un espejo en el que la humanidad debe mirarse, cuestionando su propia moralidad y las decisiones que ha tomado a lo largo de la historia. ¿Estamos repitiendo los errores de nuestros ancestros o hemos aprendido algo de su legado? La cuestión sobre la existencia de tecnología avanzada que permita la construcción de estructuras monumentales en la antigüedad no es solo un debate académico, es un tema que toca la esencia misma de lo que sabemos sobre nuestra historia. La posibilidad de que los Nefilim hayan sido parte de una civilización que utilizó tecnologías que hemos olvidado plantea preguntas inquietantes. ¿Qué más podría haberse perdido en el tiempo? ¿Hay otros secretos que podrían reescribir nuestra comprensión de la historia humana? A medida que seguimos explorando estas hipótesis, es esencial recordar que las interpretaciones pueden variar ampliamente. Algunos expertos sostienen que las explicaciones ortodoxas son las más razonables, argumentando que no hay evidencia suficiente para respaldar la existencia de los Nefilim como seres reales. Sin embargo, esta postura también enfrenta sus propias críticas, ya que ignora las narrativas que han perdurado a lo largo de los siglos y que continúan capturando la imaginación de las personas. En este punto, es interesante preguntarse, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre los Nefilim? Si consideramos todas las teorías y la evidencia presentada, ¿podemos llegar a una conclusión? Tal vez no haya una respuesta definitiva, pero el viaje en sí mismo es revelador. La investigación no solo se trata de descubrir la verdad sobre los Nefilim, sino también de explorar lo que estas historias nos dicen sobre nosotros mismos, nuestras creencias y nuestra historia compartida. Si te ha parecido intrigante esta exploración de las hipótesis alternativas sobre los Nefilim, no olvides dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. La próxima etapa de nuestro viaje investigativo nos llevará a examinar más de cerca cómo el lenguaje y la interpretación del texto bíblico pueden alterar nuestra comprensión de estos seres. Cómo las traducciones y las interpretaciones han moldeado la historia de los Nefilim tal como la conocemos hoy. No te lo querrás perder. La historia de los Nefilim ha fascinado a generaciones, y a medida que nos adentramos en la comprensión de su legado, es fundamental explorar el texto bíblico con un enfoque crítico. En esta sección, examinaremos cómo la interpretación del lenguaje juega un papel crucial en nuestra comprensión de estos seres misteriosos. La narrativa de Génesis, en particular, nos ofrece una rica variedad de términos y frases que pueden cambiar drásticamente el significado de la historia. La expresión hijos de Dios, por ejemplo, es un tema controvertido. ¿A quiénes se refiere realmente? Algunas interpretaciones sugieren que se trata de ángeles que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, dando origen a los Nefilim. Otras lecturas, sin embargo, argumentan que hijos de Dios hace referencia a los descendientes de Set, mientras que hijas de los hombres se refiere a los descendientes de Caín. Esta distinción puede parecer sutil, pero tiene implicaciones profundas sobre cómo entendemos la genealogía y la moralidad en el contexto bíblico. Además, la manera en que se traduce el hebreo original a otros idiomas puede alterar significativamente la percepción de la historia. Por ejemplo, la palabra Nefilim se traduce a menudo como gigantes, pero la raíz de esta palabra en hebreo también puede ser interpretada como caídos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿los Nefilim eran realmente gigantes en estatura? ¿O son más bien una representación simbólica de la caída de la humanidad en un estado de corrupción y desobediencia ante Dios? La ambigüedad en la terminología bíblica no solo plantea preguntas sobre la naturaleza de los Nefilim, sino también sobre las consecuencias de sus acciones. Si interpretamos a los Nefilim como una metáfora de la arrogancia humana y la decadencia moral, entonces su historia se convierte en una advertencia atemporal sobre los peligros del poder desmedido y la falta de ética.
Esta interpretación sugiere que la existencia de los Nephilim no se limita a un relato histórico, más bien se convierte en una lección relevante para la humanidad contemporánea. Es crucial considerar cómo las traducciones y las interpretaciones han influido en nuestra comprensión de la historia de los Nephilim. La forma en que se narra esta historia puede desviar la atención de su significado esencial. A menudo, las narrativas se simplifican a un nivel que elimina matices importantes, lo que puede llevar a una comprensión errónea de su impacto cultural y religioso. Por ejemplo, las versiones más antiguas de la Biblia, como la Septuaginta, ofrecen diferentes matices en la traducción de ciertos términos. Esta variedad de traducciones apunta a la complejidad del lenguaje y a la multiplicidad de significados que puede tener una sola palabra o frase. La interpretación de los Nephilim como seres literales o como figuras simbólicas depende en gran medida del contexto en que se coloca el texto y de la tradición que se sigue. A medida que nos adentramos en esta discusión, es importante recordar que la interpretación textual no es un ejercicio académico aislado, es un proceso que impacta profundamente la fe y la cultura. Por lo tanto, es fundamental que realicemos un análisis crítico de cómo se han presentado los Nephilim a lo largo de la historia. La arqueología también juega un papel en esta narrativa, ya que las evidencias físicas pueden respaldar o desafiar las interpretaciones bíblicas. No obstante, es importante distinguir entre lo que el texto dice y lo que la evidencia puede sugerir. Por ejemplo, hallazgos de estructuras monumentales y artefactos en diferentes partes del mundo han llevado a algunos investigadores a argumentar que estas construcciones son evidencia de una civilización avanzada que pudo haber coexistido con los Nephilim. Sin embargo, la interpretación de estas evidencias varía entre los expertos y se requiere un enfoque cuidadoso para no sacar conclusiones precipitadas. La relación entre la lingüística y la arqueología en el estudio de los Nephilim es esencial, ya que ambos campos pueden ofrecer perspectivas complementarias. Esta intersección nos lleva a cuestionar si la historia de los Nephilim es simplemente un relato mítico o si existe un trasfondo histórico que merezca ser explorado. La esencia de esta investigación radica en la búsqueda de la verdad, que a menudo se encuentra en el cruce de múltiples disciplinas. Si bien nos hemos centrado en la textualidad y la arqueología, también es importante considerar la perspectiva cultural. Las historias de gigantes y seres sobrenaturales no son exclusivas de la tradición hebrea. En muchas culturas a lo largo del tiempo se han documentado relatos de criaturas similares. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Existe un patrón global en la forma en que las diferentes sociedades han interpretado a estos seres? Este patrón podría indicar que, independientemente de las diferencias culturales, hay un elemento universal en la experiencia humana que se manifiesta a través de estas narrativas. Al contemplar esta conexión, es intrigante pensar en cómo la historia de los Nephilim puede resonar en la memoria colectiva de la humanidad. Si consideramos que estas historias han perdurado a lo largo del tiempo, debemos preguntarnos, ¿qué nos enseñan sobre nosotros mismos y nuestras experiencias compartidas? La narrativa de los Nephilim no solo invita a la reflexión sobre el pasado, sino que también nos desafía a considerar cómo nuestras decisiones actuales impactan nuestro futuro. Te invito a reflexionar sobre estas preguntas y a compartir tus opiniones. ¿Cómo interpretas la historia de los Nephilim? ¿La ves como una metáfora, una memoria histórica o una combinación de ambas? No dudes en dejar tus comentarios. En la próxima sección, exploraremos cómo la interpretación del lenguaje en el texto bíblico no solo afecta nuestra comprensión de los Nephilim, sino que también puede alterar nuestro entendimiento del contexto histórico y cultural en el que se sitúan. ¿Cómo influyen las traducciones en nuestra percepción de estos seres y su legado? No te lo querrás perder. A medida que nos adentramos en la complejidad de la historia de los Nephilim, es crucial reunir todos los hilos de la investigación que hemos explorado hasta ahora. La figura de Og, rey de Basán, ha sido un marcador importante en nuestra narrativa, y su relevancia se vuelve aún más evidente cuando comenzamos a considerar las implicaciones de lo que hemos aprendido. A través de nuestra exploración de los textos antiguos y las evidencias arqueológicas, hemos planteado preguntas fundamentales sobre la naturaleza de estos seres. ¿Qué significa realmente ser un Nephilim? ¿Y cómo se entrelaza esta historia con las tradiciones culturales que han perdurado a lo largo del tiempo? Revisemos lo que sabemos hasta ahora. Los Nephilim son mencionados en el libro de Génesis, donde se describe cómo los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, dando lugar a estos seres extraordinarios. Esta narrativa, aunque breve, ha dejado un impacto duradero en la literatura religiosa y en la cultura popular. Sin embargo, la interpretación de estos pasajes ha variado y ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos los ven como meras alegorías, mientras que otros
sostienen que representan figuras históricas con un trasfondo real. En las tradiciones judías, el libro de Enoc ofrece un contexto adicional que nos permite profundizar en la historia de los Nefilim. En este texto apócrifo se exploran las interacciones entre los ángeles caídos y los humanos, sumando capas de significado a la narrativa bíblica. Pero, ¿qué hay de las pruebas físicas que respaldan estas historias? Aquí es donde la arqueología juega un papel esencial. A medida que se descubren estructuras megalíticas y artefactos antiguos, la pregunta sobre cómo estos logros fueron posibles se vuelve más relevante. Si estos monumentos fueron realmente construidos por una civilización avanzada, ¿podrían ser evidencia de la existencia de estos seres mencionados en los textos antiguos? La conexión entre los relatos de gigantes en diversas culturas alrededor del mundo plantea otra pregunta intrigante. ¿Es posible que las historias de los Nefilim no sean únicas de la tradición hebrea, sino que existan patrones globales que reflejan una memoria colectiva de experiencias humanas compartidas? Este fenómeno se puede observar en mitologías de diversas culturas que también mencionan seres colosales y criaturas sobrenaturales. La recurrencia de estos relatos sugiere que, independientemente de las diferencias culturales, hay un elemento universal en la narrativa de los gigantes que resuena en la historia de la humanidad. Al considerar estas conexiones, es fundamental reflexionar sobre cómo la historia de los Nefilim puede influir en nuestra comprensión del pasado y del presente. Si asumimos que estas historias tienen un trasfondo histórico, ¿qué significados se desprenden de ellas en el contexto actual? La investigación de los Nefilim no solo se trata de una búsqueda académica, sino también de una exploración de nuestras propias creencias y percepciones sobre la naturaleza de la realidad. Es en este punto que es importante hacer una pausa y reflexionar. Si consideramos que la interpretación de los Nefilim puede variar de una cultura a otra, surge la pregunta: ¿cómo se relacionan estas interpretaciones con nuestras propias creencias y experiencias? La historia de los Nefilim no solo invita a la reflexión sobre el pasado, sino que también desafía nuestras percepciones sobre lo que es posible en el mundo. Las narrativas de gigantes y seres sobrenaturales pueden ofrecer lecciones valiosas sobre la ambigüedad de nuestra comprensión y la complejidad de la condición humana. En este contexto de incertidumbre y exploración, es esencial mantener la mente abierta. La interpretación de los textos antiguos y las evidencias arqueológicas debe ser un proceso crítico y reflexivo que nos lleve no solo a buscar respuestas, sino también a formular preguntas más profundas. ¿Qué ocurre cuando comenzamos a desafiar las narrativas convencionales? ¿Qué nuevos horizontes se abren cuando exploramos las conexiones entre mitología, historia y la experiencia humana? Ahora, al reunir todos estos hilos, es el momento de considerar lo que queda en pie y lo que sigue siendo un misterio. La figura de Og, junto con los Nefilim, representa una encrucijada en nuestras investigaciones. A medida que nos acercamos al final de nuestra exploración, nos enfrentamos a la tarea de presentar 2 a 3 posibles escenarios sobre lo que podría significar la historia de los Nefilim en el contexto más amplio de nuestra comprensión de la historia y la cultura. Uno de los escenarios que podemos considerar es que los Nefilim realmente existieron como una raza de gigantes que habitaron la Tierra en tiempos antiguos. Esta interpretación, aunque intrigante, plantea muchas preguntas sobre su origen, su naturaleza y su eventual desaparición. Si esta narrativa es cierta, ¿qué significa para nuestra comprensión de la historia y nuestra conexión con el pasado? Otro escenario posible es que los Nefilim sean en realidad una construcción cultural, una forma de explicar fenómenos inexplicables en la naturaleza o en la experiencia humana. Esto podría implicar que los relatos de gigantes son una manifestación de la necesidad humana de dar sentido a lo desconocido, un reflejo de nuestras propias luchas y aspiraciones. Finalmente, podemos considerar que la historia de los Nefilim es un complejo entrelazado de ambas interpretaciones. Tal vez, al igual que muchas historias antiguas, contiene elementos de verdad, mito y simbolismo que reflejan la experiencia humana en su totalidad. Esta posibilidad nos invita a profundizar en nuestra propia interpretación de la historia y a cuestionar nuestras creencias sobre lo que constituye la verdad. A medida que avanzamos hacia la conclusión de nuestra investigación, es vital que mantengamos estas preguntas en mente. La historia de los Nefilim no solo se trata de comprender el pasado, sino también de abrir la puerta a nuevas posibilidades en el presente. Lo que queda de pie y lo que continúa abierto en esta narrativa es un testimonio de la complejidad de la experiencia humana y de la incesante búsqueda de respuestas que nos define a todos. Así que, al reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora, te invito a considerar ¿qué te queda claro y qué sigue siendo un misterio? ¿Cómo estas narrativas influyen en tu percepción de la historia y tu comprensión de lo que es posible? No olvides compartir tus pensamientos.
ya que tu perspectiva es un componente valioso en esta conversación continua. En la siguiente sección, continuaremos explorando la intersección entre la lingüística y la arqueología en nuestra búsqueda por desentrañar la verdad detrás de los Nefilim. ¿Qué revelaciones nos esperan en el camino? No te lo querrás perder. La investigación sobre los Nefilim ha sido un viaje fascinante que nos ha llevado a explorar no solo las antiguas escrituras, sino también las creencias que han perdurado a lo largo de los siglos. En este camino, hemos descubierto que la historia de Eva y su primer hijo, un Nefilim, no es simplemente un relato de la Biblia, sino un reflejo de las preguntas que todos nos hacemos sobre nuestro origen y nuestra existencia. Mientras revisamos todos los elementos que hemos discutido, queda claro que la narrativa de los Nefilim está cargada de significados que invitan a la reflexión y al debate. Durante nuestra investigación, el análisis de la figura de Og y su conexión con los Nefilim ha sido fundamental. La figura de Og, el rey de Basán, no solo es un personaje histórico, sino que representa un punto de intersección en nuestra comprensión de lo que significa ser humano en un mundo lleno de mitología y realidad. Si consideramos que Og fue un Nefilim, esto plantea preguntas sobre la naturaleza de su existencia y su papel en la historia divina. ¿Realmente existieron seres de tal estatura y poder, o son solo metáforas de los miedos y aspiraciones humanas? A medida que recolectamos las distintas teorías y evidencias, surgen 3 escenarios sobre lo que podría significar la historia de los Nefilim. El primer escenario considera la posibilidad de que realmente existieran. Si esto es cierto, sus implicaciones son profundas. La idea de que gigantes caminaban entre nosotros en tiempos antiguos sugiere que la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que hemos sido llevados a creer. Esto podría significar que elementos de la narrativa bíblica son más que simples relatos y que ofrecen un vistazo a una realidad olvidada. El segundo escenario propone que los Nefilim son un constructo cultural, una forma de lidiar con lo desconocido. En este contexto, las historias de gigantes y seres sobrenaturales funcionan como metáforas que reflejan las luchas humanas. Este enfoque plantea la posibilidad de que nuestra necesidad de entender el mundo a través de narrativas míticas sea tan antigua como la humanidad misma. Las historias de los Nefilim pueden ser una representación de los temores humanos ante lo desconocido, un intento de dar sentido a fenómenos que escapan a nuestra comprensión. Finalmente, el tercer escenario combina ambos enfoques. Tal vez los Nefilim contienen una mezcla de verdad histórica y simbolismo cultural. Aquí, la historia no se limita a un hecho aislado, sino que se convierte en un espejo de nuestras propias luchas y aspiraciones. Esta perspectiva nos invita a explorar cómo nuestras creencias moldean nuestra interpretación de la historia y cómo, a su vez, estas interpretaciones pueden influir en nuestra realidad actual. A medida que reflexionamos sobre lo que queda en pie y lo que sigue siendo un misterio, es esencial reconocer que el valor de esta investigación no radica simplemente en llegar a una conclusión definitiva. Más bien, se trata de abrir la puerta a nuevas preguntas y posibilidades. La historia de los Nefilim nos recuerda que la búsqueda de conocimiento es un viaje continuo, lleno de interrogantes que aún esperan ser respondidos. Entonces, ¿qué queda claro y qué sigue siendo un misterio? ¿Qué nos dice la narrativa de los Nefilim sobre nuestra propia existencia? Las respuestas a estas preguntas no solo residen en los textos antiguos, sino también en nuestras propias experiencias y creencias. La historia de Eva y su hijo Nefilim nos invita a cuestionar lo que sabemos y a abrirnos a nuevas interpretaciones. Te animo a que reflexiones sobre lo que hemos discutido. ¿Cómo estas narrativas influyen en tu comprensión de la historia? ¿Qué preguntas surgen en tu mente a partir de esta investigación? Si te ha gustado este viaje a través de los Nefilim, no olvides dejar tu comentario y compartir tus pensamientos. Tu perspectiva es valiosa y puede enriquecer la discusión que estamos construyendo juntos. A medida que concluimos esta exploración, es fundamental recordar que la historia sigue siendo un campo en constante evolución. Nuevas evidencias, descubrimientos arqueológicos y avances en la interpretación de textos antiguos pueden cambiar nuestra comprensión de lo que creíamos saber. La figura de Og y la historia de los Nefilim son solo una parte de un rompecabezas más grande que abarca la experiencia humana en su totalidad. Así que, mientras nos preparamos para el próximo capítulo de nuestra investigación, queda una última reflexión. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre nuestra historia está basado en verdades absolutas y cuánto es una construcción cultural? La línea entre la realidad y la mitología es a menudo difusa, y nuestra tarea es navegar por este territorio con curiosidad y mente abierta. Lo que queda de pie y lo que continúa abierto nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un camino lleno de sorpresas y descubrimientos. Así, al final de este recorrido, nos queda una pregunta que resuena.
¿Qué más se oculta en las sombras de la historia o esperando ser descubierto? No te pierdas el próximo episodio, donde continuaremos desentrañando los misterios que nos rodean. La historia está llena de secretos, y juntos exploraremos cada uno de ellos, buscando siempre la verdad detrás de la narrativa.